Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del tema Network Analyst, que es una herramienta que está incluida en ArcGIS. Esta herramienta nos permite modelar redes de acueducto o alcantarillado de cualquier servicio público, redes de transporte, y a la vez que se modelan podemos responder preguntas como ¿cuál es la manera más rápida de conectar dos puntos? ¿Cuál es el área de influencia de atención de una estación de policía? ¿Cuál sería la estación de bomberos que debería responder a un evento específico o una emergencia? ¿O cuál es la mejor ubicación de un nuevo negocio para maximizar la cobertura de este? En primer lugar, pues, ¿qué es Network Analyst? Es una herramienta geoespacial basada en redes compuestas por tramos o líneas y nudos o puntos para apoyar la toma de decisiones. Es importante aclarar que ArcGIS agrupa las redes en dos categorías principales. La primera son Geometric Networks, en donde el agente de la red, o sea, lo que se está moviendo por la red como el agua o el petróleo, si es un oleoducto, no puede elegir la dirección en la cual circular porque esta dirección o este movimiento depende de fuerzas externas como la gravedad o la presión del agua. Por su parte, en el Network Dataset, el agente de la red tiene la libertad de decidir la dirección del movimiento de la red. Este segundo tipo de redes se utilizan normalmente para modelar flujo vehicular en redes de transporte. Entonces, el contenido de estos videos, en primer lugar en este video vamos a ver cómo se crea una Network Dataset. Luego vamos a responder a las preguntas cómo establecer una ruta óptima y cómo definir áreas de servicio en el segundo video. Y como en el último video vamos a ver cómo determinar qué entidad está más próxima a un evento, en qué lugar debería estar localizada una entidad para maximizar su cobertura y vamos a ver un poco conceptualmente cómo se define el tiempo de viaje óptimo en una matriz origen-destino y cuál sería la ruta más apropiada para una flota de vehículos de distribución. Como ven, decidimos dividir el tema en 3 videos dada la extensión de esta herramienta, pero pues esperamos que les sea muy útil. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo se crea una Network Dataset. Para esto hay ciertos requisitos mínimos. Lo primero es tener una capa con rutas o una capa de líneas que vayan a representar las rutas de la red. Por ejemplo, para este ejercicio vamos a crear la red que representa la red de acueducto de la localidad de Puente Aranda. Esta capa que les estoy mostrando son las líneas. Esto todavía no es una red, pero si ustedes ven es una capa que está compuesta por líneas que nos va a permitir crear posteriormente la red. A su vez, necesitamos que cada una de estas líneas tengan atributos que permitan caracterizar el flujo del agua. Por ejemplo, nosotros hemos creado con ayuda de algunos programas hidráulicos los atributos pues de las características hidráulicas de cada tubería. Por ejemplo, los que vamos a usar los podemos encontrar acá. Está la rugosidad de las tuberías, la velocidad de flujo dado una condición de caudales que establecimos previamente y un indicador de las fugas que hay en cada una de las tuberías. Esto es lo que vamos a utilizar posteriormente en los ejercicios. Pero lo importante es que cada una de las líneas de sus capas que van a crear las redes tengan atributos que permitan caracterizar el flujo en estas. Adicionalmente, podemos tener capas adicionales con restricciones. Por ejemplo, si ustedes quieren modelar el transporte en una vía y quieren modelar los giros prohibidos, se crearía una capa nueva que tendría estas líneas con esos giros prohibidos. Igualmente, si quieren modelar la variación del tráfico, o por ejemplo, en este caso, la variación del caudal a lo largo del día, se crearían tablas con estas variaciones que después se pueden implementar en el Network Dataset. Entonces, para crear el Network Dataset, lo primero que tenemos que hacer es en ArcMap activar la extensión del Network Analyst. Entonces nos vamos a Customize, en Extensions podemos encontrar las diferentes extensiones que tiene el programa. Yo ya la había activado, pero tienen que asegurarse que esta casilla esté activada. Y después, en cualquier parte de la barra de herramientas superior, vamos a activar Network Analyst. Esta es la barra que vamos a estar utilizando en estos videos. La voy a fijar para utilizarla mejor. Con esto nos vamos a ir a Arc Catalog para crear la Network Dataset. Estando en Arc Catalog, vamos a crear una Geodatabase donde quedarán almacenados todos los datos. Entonces, en la carpeta donde voy a crearlos, me voy a New, File Geodatabase y voy a crear esta base de datos.
Bueno, yo lo voy a llamar red Puente Aranda. Y dentro de esta vamos a crear un Feature Dataset donde van a estar agrupadas las diferentes capas y también la Network Dataset. Listo, acá le vamos a establecer las coordenadas. Entonces aquí está Magna, Colombia, Bogotá. Coordenadas verticales no vamos a utilizar. Y listo, creamos el Feature Dataset. Dentro de esta Feature Dataset necesitamos exportar la capa que yo les acabo de mostrar, donde estaba la red. Entonces yo esa capa la tengo en esta carpeta, se llama Red Puente Aranda, y lo que voy a hacer es exportarla a una geodatabase. Entonces ahí ya está el input feature, es la que voy a exportar. ¿Dónde la voy a colocar? Entonces voy a escoger mi geodatabase. Y el nombre, pues lo voy a poner el mismo. Red Acueducto Puente Aranda. Quiero que lo exporte con todos los atributos. Entonces, como vemos acá, ya nos creó la capa de la red de acueducto de Puente Aranda. Damos clic derecho sobre el Feature Dataset y le damos New Network Dataset. Este va a ser el asistente que nos va a guiar en cómo crear el Network Dataset para poder usar la herramienta. Lo voy a llamar Red Acueducto Puente Aranda. Aquí lo que tengo que seleccionar son las capas que voy a utilizar dentro del Network Dataset. Como en este caso nosotros no tenemos giros prohibidos, solamente nos aparece la capa de líneas. En caso de que ustedes tuvieran giros prohibidos o algún otro tipo de restricción, les aparecería acá. Deben seleccionarlo y ir al siguiente paso. En esta ventana lo que vamos a seleccionar es cuáles son esos giros prohibidos. Nuevamente, como nosotros no tenemos giros prohibidos en nuestra red, pues no queremos modelar este tipo de cosas. Si estuviera, aparecería ahí la capa de giros prohibidos. En esta ventana lo que vamos a hacer es definir cómo es la conectividad de la red. Entonces, en esta capa de líneas, ¿cómo queremos que se conecten? ¿Cómo queremos que cree los nodos? ¿Queremos que los cree al final y al comienzo de cada línea o la otra opción es en cualquier vértice? En nuestro caso, como el agua normalmente, pues las tuberías están conectadas en todos los vértices, vamos a darle la opción en cualquier vértice para poderle dar más movilidad al agua dentro de la red. Siguiente. Esta ventana es pensada para establecer la elevación del modelo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una red de transporte, por ejemplo, y tenemos una autopista por la cual pasa un puente por encima, puede que dos líneas tengan los mismos puntos X y Y. Sin embargo, un punto tiene 4 metros de altura, mientras que el otro tiene 0 metros de altura. Esto lo debemos tener en cuenta si queremos que no tenga sus errores la red. Como nuestra red es plana, pues no vamos a utilizar esto. Pero en caso de que se utilizara, entonces deben establecerle a la red, digamos, en el final de la línea, cuál de los atributos de su tabla les da la cota del final de la línea y cuál les da la cota del comienzo. Y aquí lo establecerían, podría estar cota inicial y cota final, y aquí ya les tendré en cuenta la elevación y no les va a conectar ese puente que está a 4 metros de altura, pues con la red plana. Esta es la parte más importante de la creación del Network Dataset, porque aquí le vamos a decir cuáles son los atributos que van a determinar el flujo en la red. Entonces, como vemos, nos ha creado dos automáticamente. El primero es la longitud, que él por defecto toma la longitud de cada línea como una variable de costo, entonces va a tratar de moverse entre líneas más cortas, porque eso le va a permitir moverse más rápido. Y esta segunda que les está mostrando aquí es una restricción del sentido del flujo de agua en este caso. Si ustedes abren la capa de red acueducto, ven que hay un atributo que se llama One Way. One Way lo que hace es darle a ciertas líneas la capacidad de que solo el flujo se mueva en un sentido. Nosotros previamente establecimos que
tuberías que pertenecen a la red matriz solamente tienen flujo en un sentido. Este sentido está dado dependiendo de cómo se haya dibujado la red en un principio. Entonces vamos a em, crear el resto de atributos que vamos a utilizar en esta serie de ejercicios. Lo primero que deben ver es aquí en añadir, nos va a salir añadir nuevo atributo. Hay varios tipos de atributos. Hay atributos de costo, atributos de descripción, de restricción y de jerarquía. Vamos a crear uno de cada uno para que tengan claro qué es. El atributo de descripción, por ejemplo, es una característica que tiene una tubería o una línea, pero que nunca la va a dividir en la longitud de esta. Es un atributo constante para cada una de las líneas. Entonces, en nuestra tabla de atributos de la red de Puente Aranda, hay un atributo que se llama velocidad. Va a ser de tipo descripción. Unidades podemos escoger solamente aquí de distancia o de tiempo, entonces lo vamos a dejar como desconocido y es de tipo double. Ahora, otro que podemos añadir es el atributo de descripción, de restricción, perdón, ya está en el de un sentido u otro, entonces ese ya lo creamos. El atributo de jerarquía, por ejemplo, lo que va a darle es una prioridad al flujo para moverse en tuberías con ciertas características. Nosotros le establecimos también en nuestra tabla de atributos que prefiriera o que la jerarquía número 1, la más importante, son las tuberías más grandes. Dividimos las tuberías en 5 rangos y le dimos la jerarquía más alta a los tubos más grandes. Esto se llama atributo jerarquía en la capa de atributos. El último atributo que vamos a crear se llama tiempo de viaje. Este tiempo de viaje lo vamos a crear como un atributo de costo. Lo voy a llamar tiempo viaje. Lo creo. Bueno, si nosotros vemos acá, nos salió una señal de advertencia. ¿Por qué? Los otros atributos que yo había ingresado, todos estaban en la tabla de la capa de líneas. Sin embargo, tiempo de viaje no existe. Pero yo puedo crear un atributo nuevo a partir de los atributos que ya ingresé anteriormente. Entonces, voy a decirle que sea de tipo field, o sea, que cree un atributo en cada una de las líneas, pero que tenga una ecuación dada. Entonces, ¿qué es el tiempo de viaje? Es la distancia dividido la velocidad que ya le ingresé. Entonces, por aquí tenemos la longitud de cada tubería, la dividimos en la velocidad. Me pide 2 porque va siempre en los dos sentidos de flujo posibles. Entonces, en nuestro caso, pues el tiempo de viaje no importa cuál de los sentidos se utiliza, entonces también va a ser la longitud de la tubería sobre la velocidad. De esta forma, pues ya lo caracterizamos normalmente. Puedo cambiarle las unidades a segundos para que sea un poco más preciso. Y de esta forma ya tenemos los atributos que vamos a usar en los ejercicios. Cualquier cosa, cualquier variable que vaya a tener un peso en el flujo de su red, deben ingresarlo acá con alguna característica, ya sea de costo, de restricción, descriptivo o de jerarquía. La última ventana de creación del Network Dataset corresponde a si se van a utilizar o no indicaciones para el movimiento del flujo. ¿Qué tipo de indicaciones? Por ejemplo, es las aplicaciones tipo Waze o de este estilo, que les van a ir diciendo a ustedes cómo deben moverse en la red. Entonces, en esta primera ventana lo que vemos es para el movimiento de la red, qué atributo va a usar o sea, cuál es el nombre o cuál es el atributo que va a usar para identificar las direcciones. En este caso, pues nosotros no lo vamos a usar, pero vamos a dejar aquí ID de elemento. Podrían poner el nombre de la calle, por ejemplo. Y todas estas otras pestañas, corresponden a configuraciones de esta herramienta que es darle indicaciones a la persona para moverse dentro de la red. Le doy siguiente, aquí me muestra un resumen de todo lo que hice. Y le doy finalizar y ahí ya está creando el Network Dataset. Esto ya nos va a permitir utilizar la herramienta en ArcMap. Es indispensable primero crear esta red porque no se puede usar directamente la capa de líneas. Entonces nos dice que ha sido creada. Sí, quiero construirla. Y posteriormente pues ya podremos abrirla desde ArcMap. Como les estamos mostrando en este momento, está el link del siguiente video donde vamos a empezar a hacer los ejercicios.
Como ven acá en el catalog, aquí este elemento que vemos acá es el Network Dataset. Esto es lo que vamos a abrir en el siguiente video.